A mediados de 2015 en Houston, Texas, comenzó a gestarse algo con una energía particular. No se trataba de un escenario masivo o un gran concierto, sino de un talento que urgentemente demandaba ser reconocido. Jackseni Rivera tenía apenas 6 años y Ricardo Ángel, solo 4, cuando, armados con un bajo sexto y un acordeón, empezaron a concebir que la música podría ser su voz. Sus padres, con fuertes raíces mexicanas, su padre originario de Río Verde, San Luis Potosí, cultivaban en casa un ambiente musical constante. Esto se manifestaba en cada vieja canción norteña que se oía en la radio, en las reuniones o que sonaba al salir del coche familiar. Un video casero fue el catalizador que los transformó de niños inquietos a artistas incipientes. El clip se tituló Niña de 6 años tocando acordeón. En las teclas se podía escuchar la ingenuidad del momento, el pulso sincero, y el video rápidamente superó el 1.000.000 de reproducciones. Ricardo Ángel, motivado por su hermana, aprendió a tocar el bajo sexto mientras la acompañaba con su voz. Su propósito no era alcanzar la fama. Querían honrar sus raíces y relatar las verdades que observaban en la vida cotidiana de los inmigrantes mexicanos, orgullo, nostalgia y grandes sacrificios. Este despertar los llevó a grabar su primer disco en junio de 2015, titulado Recordar es Vivir. Este trabajo solo buscaba plasmar la memoria de las canciones del norte que los habían acompañado, adaptadas a sus voces infantiles, pero con una madurez adulta en el sentimiento. No era una tarea sencilla coordinar los horarios escolares con las prácticas y manejar un instrumento tan grande para un niño pequeño. Además, debían enfrentar el escepticismo de quienes argumentaban que su música era solo para gente y gustos adultos. Sin embargo, en estas adversidades se fortaleció algo más poderoso, el talento, la unión y la constancia. Luego llegó el año 2016 y con él, el lanzamiento de El Descendiente. Este no fue un álbum más, sino una señal clara de que los Luceros de Río Verde habían dejado de ser solo los niños que tocaban en casa para integrarse al círculo profesional de la música regional mexicana. El tema principal del álbum contenía ese mensaje de aliento que buscan los inmigrantes, desafío, orgullo y pertenencia. Eran canciones que hablaban de dejar la tierra natal en busca de una vida mejor, de no olvidar el origen, aunque se ignore cuándo será el regreso. Mientras tanto, su base de seguidores crecía rápidamente. Sus videos eran replicados en redes sociales y la gente los reconocía en eventos locales de Houston. Se presentaban en festivales latinos y eran invitados a programas de televisión en español. Ellos descubrieron por sí mismos que su voz, la de niños con vivencias genuinas, conmovía corazones. De esta manera, y sin grandes aspavientos, se fue construyendo la base de lo que vendría, canciones que no solo entretienen, sino que izaban una bandera de identidad. Con Recordar es Vivir y El Descendiente, aquellas primeras piezas como 40 cartas, Ausencia Eterna y Pero Quererte Jamás, comenzaron a consolidar ese repertorio que muchos sintieron como propio. Aunque los grandes focos aún no se encendían, ya se sentía en gestación el peso de un proyecto gigante. Se trataba de historias profundas, instrumentos tradicionales y voces pequeñas. Cuando El Descendiente empezó a circular, los comentarios que recibían los hermanos Rivera dejaron de ser solo halagos por su tierna edad o por la novedad de ver niños tocando música de adultos. Ahora, la gente hablaba del contenido de sus letras, que reflejaban la realidad de miles de familias en México y Estados Unidos. Eran canciones que al mismo tiempo sembraban esperanza y tocaban heridas abiertas. Se convirtieron en un puente sonoro que unía a distintas generaciones. Los hijos descubrían que esa música, lejos de ser anticuada, tenía aún mucho que decir, y los padres escuchaban en ellos la tradición norteña que tanto valoraban. El año 2017 marcó un punto de inflexión decisivo. Ya no se trataba solo de grabar temas en un estudio, sino de exponerlos ante el público en escenarios donde las emociones se vivían sin filtros. Los Luceros de Río Verde comenzaron a ser invitados a distintos festivales comunitarios en Houston y otras ciudades de Texas. En estos lugares, miles de inmigrantes se congregaban cada año para celebrar sus raíces culturales.
En esos espacios, cada rasgueo del bajo sexto y cada acordeón desataban una ola de nostalgia colectiva. La gente no solo aplaudía, cantaban a todo pulmón, lloraban y se abrazaban, recordando a las familias y los pueblos que habían dejado atrás. La música de los hermanos Rivera poseía el poder de activar memorias colectivas. Lograba que un parque de Houston se transformara en una plaza mexicana por unas horas. En 2018, llegó el disco Con Amor y Sentimiento, un trabajo que consolidó la capacidad de la agrupación para combinar la frescura juvenil con la tradición. Allí se encontraba De ahí pa'l Real, una canción que se convirtió en himno en las presentaciones en vivo. Hablaba de perseverancia y de no rendirse a pesar de las adversidades. También resonaron temas como El pobre más rico y Los hijos de Hernández. Estas canciones contenían narrativas que iban más allá de la melodía, centradas en el orgullo de pertenecer a un pueblo trabajador, la dignidad y la pobreza. Cada una de sus interpretaciones tenía una carga emocional tan intensa que resultaba imposible ser indiferente. Ese mismo año, su música comenzó a circular con más fuerza en las plataformas digitales. Facebook y YouTube se convirtieron en aliados esenciales para su difusión. Los videos de sus conciertos se viralizaron, logrando llegar a audiencias no solo en México y Estados Unidos. También resonaron en comunidades latinas de Europa, Centroamérica y Canadá. El público encontró en ellos una autenticidad que escaseaba en un mundo musical saturado de fórmulas repetitivas. Pero lo más importante de esta etapa no fue su crecimiento mediático, sino el vínculo directo que establecieron con sus seguidores. En cada encuentro y entrevista, los hermanos reconocían que sus canciones eran un reflejo de las historias de quienes los escuchaban. Abuelos que enseñaban a sus nietos a bailar al ritmo del acordeón. Jóvenes que crecían divididos entre dos culturas. Padres que habían cruzado la frontera en las décadas de los 80 y 90. Todos ellos se veían reflejados en los luceros, y esta capacidad de representar al inmigrante con orgullo y respeto les garantizó un lugar propio en la música regional mexicana. No tardaron en captar la atención de artistas ya consagrados, quienes los veían con respeto genuino. A pesar de su corta edad, los hermanos Rivera compartían escenario con intérpretes de gran trayectoria. Se codeaban con ellos en escenarios donde antes solo habían sido espectadores. Esa transición de los eventos locales a compartir espacio con figuras reconocidas de la música norteña confirmó que su voz estaba destinada a trascender las fronteras de Houston. Sus canciones habían cruzado fronteras, y con ellas, la historia de una familia que se atrevió a creer que la juventud y la tradición no son elementos opuestos. Cada verso y cada acorde sirvieron como carta de presentación de una banda que buscaba dejar una huella en la memoria colectiva de los inmigrantes, más allá del simple entretenimiento. El salto de los pequeños escenarios comunitarios a los festivales de gran prestigio no fue un éxito que llegó de la noche a la mañana. Fue un cambio que exigió resistencia, disciplina y una claridad admirable sobre el significado de representar la música norteña en pleno siglo XXI. Para ese momento, los luceros de Río Verde ya no eran vistos como una simple novedad infantil. Habían madurado en un grupo con una identidad bien definida. Contaban con un repertorio capaz de sostener conciertos de principio a fin. Un momento crucial que marcó esta evolución fue su participación en celebraciones y desfiles masivos en Houston. Allí, miles de asistentes los ovacionaban como si fueran artistas ya consagrados. Esta recepción nos impulsó a ser invitados a eventos más grandes, donde el público no siempre conocía su historia, pero terminaba rindiéndose ante la autenticidad de su ejecución. Lo que se había iniciado como un proyecto familiar se había convertido ya en una propuesta profesional respaldada por escenarios cada vez más desafiantes. La interacción con otros músicos también fue fundamental en su desarrollo.